Saludos una vez más a nuestros compañeros allá en Estudios Centrales y a todos pues, quienes nos siguen a través de esta plataforma digital, así como también a los medios radiales. Estamos con el profesor Milton Restituyo, quien es pues un ciudadano universal porque de nacionalidad de República Dominicana, casada con una ecuatoriana, residió por varios años en Ecuador, en Manabí, y ahora nuevamente en los Estados Unidos, donde cumple una faceta. En la actualidad está como candidato a diputado para el Parlamento Dominicano, representando a sus compatriotas que residen acá en Norteamérica. Profesor, muchas gracias. Queremos conversar pues sobre el tema migratorio en la actualidad, que hay una diferencia a quienes decidieron venir a este país en otras décadas pasadas a la realidad actual. Muy buenas para todos ustedes, hermanos ecuatorianos. Gracias por la oportunidad, licenciado Rodi Vélez, de esta entrevista en ese tan prestigioso medio de comunicación. Pues bien, el tema migratorio es un tema que muchas veces muy sensitivo, muchas veces no tan sensitivo, pero a todos nos preocupa de alguna forma. Quienes salen de su país no lo hacen 100% voluntariamente. Por hermoso que sea un país extranjero, no hay ningún país en el mundo más hermoso que el país donde uno nació y creció. Allí están todas nuestras memorias y están descansando los restos de nuestros ancestros. No hay un país más hermoso para Rodi Vélez que Ecuador. Claro. Así que cuando una persona toma la decisión de abandonar su tierra natal, eso es algo que debe analizarse profundamente, ya que nadie deja así por así su tierra de origen. Hay fuerzas muy poderosas que le mueven a hacer tal movida. Y lo decía, profesor, disculpe que le interrumpa, porque usted es uno de los que dice, bueno, yo cuando llegué acá sufrí los primeros días, pero luego me tracé objetivos, prepararme, educarme, y así pues ahora es otro escenario. Pero me refiero al migrante, al que tuvo que venir en carro, pasó la frontera, estuvo retenido, sí, logró su objetivo llegar acá, sí, pero ese sueño americano del que se habla tanto ya no es tan agradable o tan fácil como lo era anteriormente. ¿Por qué? Sí, claro. Entonces el migrante sale, es obvio que sale en busca de mejores horizontes, mejores oportunidades de vida. Y el migrante de hoy día, del año, esta década específicamente, porque en los últimos 10 años ha surgido un fenómeno muy grande, y es que las personas en los últimos 10 años ya no solamente migran por razones económicas. Uh-huh. Hay un nuevo movimiento en la política, el escenario político a nivel de todo el mundo. Y si nos referimos a Sudamérica, se da en eso, ¿no? El económico, lo político, lo social, seguridad, sí, como la nuestro. Seguridad, la delincuencia, juega un papel muy significativo en este sentido. Por ejemplo, la mayoría de personas que venían aquí en décadas anteriores de Sudamérica, uh-huh, venían saliendo, corriendo al sistema, salían por el sistema, huyéndole al sistema, ¿verdad? En cambio, las personas de Centroamérica y el Caribe que venían eran personas de barrios marginados, personas muy pobres, personas de comunidades muy empobrecidas, así que podemos calificarlo como exiliados económicos. El suramericano más bien un exiliado del sistema. O sea, esas fuerzas le movían a salir, a renunciar a su tierra tan querida. Pero hoy día estamos viendo en el terreno de la política en América, estamos viendo gobiernos autoritarios, narcos gobiernos, gobiernos que son financiados por el narcotráfico, por la delincuencia. Entonces, eso ya está creando una nueva corriente de migrantes. Uh-huh. El migrante que está corriéndole a la violencia, ya no solamente al sistema de gobierno, sino a la violencia que se está produciendo en los países. Por ejemplo, es muy preocupante la situación del Ecuador. A mí, que yo no soy ecuatoriano, pero
me preocupa mucho lo que está pasando en Ecuador, porque yo conozco de personas ecuatorianas que conocí en Ecuador que han salido del país y son personas de familias pudientes. Son personas que tienen sus buenos recursos en su país, tienen empresas y han salido corriendo del país, no porque están en desacuerdo con el gobierno, no porque no tienen los recursos para vivir bien, es porque le están corriendo a la violencia que ha sido generada precisamente por el poder que han adquirido estos narcotraficantes en los países nuestros. Ahora, ¿qué podría acarrear ese tipo de migración? Como usted lo dice, están huyendo por el tema de la inseguridad, sobre todo, y que acompaña de una u otra manera a lo político o también a lo económico. Y vemos en un recorrido por Manhattan, sobre todo, donde anteriormente se veía mucho turismo, ahora se ve gente que está pidiendo dinero, vendiendo frutas en las veredas, cosas que nunca se había visto. ¿Cuál es la visión o cuál es el final que podrían tener estos migrantes, sea de cualquiera de las naciones de Sudamérica, cuando estamos también en la víspera de una elección presidencial? Y que quizás si continúe el mismo presidente o haya un diferente de presidente de otra tendencia política, esa migración podría tener problemas. Graves problemas, y no solamente para ellos, sino para todo el pueblo norteamericano. O al menos en estos estados donde está mayormente concentrada esa migración. En primer lugar, por ejemplo, un trabajador de la construcción que antes ganaba a $40 por hora, $50 por hora, ahora esas personas indocumentadas, porque no se le puede llamar ilegales, no. Indocumentadas, vienen y el trabajo que hacía un ciudadano de Estados Unidos, un residente, por $40, ellos lo hacen por $10. Yeah. Entonces vemos que está afectando la mano de obra de las personas que tienen sus documentos acá en Estados Unidos, pero no podemos condenar eso porque son personas que vienen huyendo a la muerte, digámosle así. No queremos sonar trágicos, pero estas personas vienen de sistemas de gobierno que no solamente le han negado la oportunidad de sobrevivir, sino que han puesto en peligro sus vidas. Yo conozco una pareja de esposos venezolanos que son personas muy decentes y son profesionales y tuvieron que venir por la frontera porque no lograron conseguir visa. Y estas personas han pasado aquí las 1001. Entonces, para ellos, lo que ellos ganan aquí es prácticamente centavos, pero para ellos es una fortuna. Entonces, ellos están afectando el trabajo de personas que son aquí residentes, que tienen ciudadanía, porque están ellos haciendo el trabajo, por ejemplo, de alguna persona que lo hacía por más. Entonces, por ejemplo, en la construcción, que era un trabajo tan buscado por los migrantes, porque pagaban bien, ya no pagan lo mismo que pagaban antes. Ya hoy día en la construcción pagan máximo $20 la hora. ¿Por qué? Porque hay exceso de mano de obra. Hay exceso de mano de obra barata. Entonces eso afecta a todo el mundo. Ahora, ¿qué dicen las personas anglosajonas, quienes están acá? Y hemos visto que cada vez ellos, como decimos popularmente, los gringuitos acá, le dicen, se van retirando más de estas ciudades y están alejados al interior de los estados. Ayer recorríamos, por ejemplo, Trenton, y allá hay mucho menos latino que si nos enfocamos en otras ciudades próximas a Nueva York. Bueno, yo le puedo decir que, y no es que esté defendiendo a los blancos de este país, yo llevo aquí 4 décadas en este país y nunca he recibido ningún tipo de discriminación de parte de los blancos, pero sí la he recibido de mi gente latina. ¿Por qué? Sí, no hay gente más racista que el latino. Sí, así como usted lo oye. Suena pues, crudo decirlo. Sí, en nuestro país decimos, o sea, entre bomberos se están pisando la manguera. Así, exactamente. Aquí el latino discrimina a su propia gente. Sí, yo como político estuve en un lugar donde una señora, no voy a decir de qué nacionalidad porque es irrelevante y no quiero ofender a nadie de ninguna nacionalidad. Yo amo a mis hermanos latinos. Esta señora me dijo a mí, usted no parece dominicano. Le digo, ¿y cómo lucen los dominicanos? Explíqueme, ilústreme. Me dijo, no parece ni hablas como dominicano.
Digo, ¿cómo hablan los dominicanos? Es obvio que usted no ha ido a mi país. Cuando mi esposa y mi hija fueron a Dominicana hace 2 años, me dicen, estábamos en casa de campo con un grupo de amigos de mi infancia, y me dicen mi hija, papi, ¿ellos son dominicanos como usted? Dios, claro que sí. Pero no se parecen a los dominicanos que vemos en Nueva York. Dios, claro que no. Pero son dominicanos. Pero son dominicanos. Es que en todos los países del mundo hay gente culta y personas incultas. Y no podemos juzgar a las personas que están aquí de X país por lo que, las personas que están de X país por lo que vemos aquí. Porque el migrante en su mayoría es persona que no tuvo las oportunidades de educación que puede tener aquí. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, no podemos juzgar a todos los ecuatorianos, porque yo veo aquí en Estados Unidos un grupo de ecuatorianos que no tienen cierto nivel de educación. Eso sería injusto. Entonces, realmente, mayormente, usualmente, el migrante que vemos acá no es la persona más educada de cada país. No es la persona con el más alto nivel académico. Entonces, aquí el latino discrimina al latino. Y a mí me han discriminado como educador. Latinos, mis hermanos latinos. Me han discriminado cuando fui federal. Yo viví en Oklahoma, una ciudad mayormente de blanquitos, lo que llaman americanos blancos, y esa gente conmigo nunca fueron descorteses. Yo nunca he experimentado aquí discriminación de parte de los americanos blancos, pero sí de los latinos y de los afroamericanos. Bien, en la parte final, profesor Milton Restituyo, ahora tiene un nuevo reto político, está de candidato para diputado por su país, para defender pues e impulsar nuevas leyes para quienes residen en esta parte de los Estados Unidos, en la costa este. Sí, mis aspiraciones al Congreso de la República Dominicana se alinean perfectamente con mi persona como hombre de Dios, como ex agente federal, como educador y como migrante. Como hombre de Dios, mi aspiración al Congreso se basa en que quiero llegar al Congreso para presentar la derogación de toda ley inmoral. Como ex agente federal, experto en seguridad nacional, aspiro a llegar al Congreso para proponer cambios en nuestra seguridad nacional, para defender, proteger nuestra dominicanidad que estamos a punto de perderla. Cuando en un país el 30% de la población está compuesto por los nacionales de X país, ya eso no es migración, se llama invasión. Los vecinos nuestros, Haití en este caso, los haitianos, yo no tengo nada en contra de ellos. Yo amo a los haitianos y no lo digo por quedar bien ante la cámara. Yo tengo amigos haitianos. As a matter of fact, yo hablo francés. Je peux parler français très bien parce que mon ami Matías parle de français. Yo hablo francés fluidamente porque tuve un gran amigo en mi infancia llamado Matías que era haitiano. Y cada vez que hablo francés me acuerdo de Matías. Yo amo a los haitianos y quiero que los haitianos resuelvan su problema, pero en su país. La soberanía nuestra está por encima del cariño, el afecto que yo pueda tenerle a X nacionales. Entonces, quiero llegar al Congreso como agente federal, ex agente federal de Estados Unidos para proponer cambio en el sistema de seguridad nacional y salvar nuestra dominicanidad. Como educador, aspiro a llegar al Congreso para proponer cambio en el sistema de educación. Y como migrante, aspiro a llegar al Congreso porque como migrante me ha tocado ver sufrir en carne propia la situación de muchos hermanos dominicanos aquí en Estados Unidos que viven en condición infrahumana. Como hombre de Dios, sería un mediocre cristiano si yo no me doliera de esos hermanos dominicanos que viven en basement, en sótanos, con cucarachas, ratones. No. Es una realidad. Es la realidad. Suena crudo, pero es la realidad, que me ha tocado verlo. Pero que esos dominicanos, por décadas, Rodi,
estuvieron enviando dinero para Dominicanas, remesas.